Rasputín, el monje inmortal que dominó a la corte rusa y no quiso morir. Los palacios imperiales tienen paredes gruesas, pero los secretos más oscuros siempre encuentran una grieta por donde escapar. En los últimos años del Imperio ruso, uno de esos secretos caminaba descalzo, de túnica oscura, con las manos extendidas y los ojos ardientes como carbones vivos. Rasputín, para algunos un santo, para otros, un demonio con forma humana. Y en medio de su figura desbordante, dos elementos eran inseparables, el éxtasis místico y el deseo carnal. Quienes se acercaban a Rasputín sabían que la espiritualidad que predicaba no era la de los templos marmóreos, sino la del cuerpo como instrumento de redención. Decía: para ser puro, hay que pecar primero. El alma necesita barro para poder limpiarse. En reuniones privadas, sus seguidoras, muchas de ellas aristócratas, participaban en rituales extraños, rezos en voz baja, cánticos en idiomas olvidados, toques prolongados que derivaban en caricias. Rasputín hablaba del dolor como vehículo del alma, y del placer como camino hacia lo divino. Las ceremonias, realizadas en habitaciones llenas de iconos cubiertos por paños negros, incluían vino, incienso, cantos salmodiados, al final, una especie de clímax colectivo donde los cuerpos y los espíritus parecían confundirse. Algunas mujeres afirmaban haber tenido visiones angélicas mientras yacían con él. Otras decían haber sentido a sus familiares muertos tocarles el rostro. Algunas despertaban días después, sin recordar nada, solo un olor persistente a tierra mojada y cera derretida. La prensa sensacionalista hizo de Rasputín su alimento. Cada semana aparecían caricaturas obscenas, denuncias anónimas, rumores de corrupción. Lo acusaban de acostarse con la zarina, de manipular decisiones políticas, de recibir sobornos. Pero nada se probaba, y nada lo tocaba. Y eso era lo que más desesperaba a sus enemigos. El círculo de nobles ultraconservadores, encabezado por el príncipe Félix Yusupov, comenzó a considerarlo un cáncer del imperio. No por las mujeres, ni por la mística, sino porque susurros surgían de que Rasputín influía en decisiones militares, en nombramientos ministeriales, en la mismísima conducción del imperio. Era, en pocas palabras, el monje que gobernaba entre bastidores. Y a esa altura, todos comenzaban a preguntarse: ¿de dónde provenía su poder? Porque el miedo que inspiraba no era el de un político o un criminal. Era el de algo más allá. Entre sus pertenencias, Rasputín guardaba decenas de papeles arrugados, escritos con letra torpe pero firme. En ellos había predicciones, nombres, fechas, símbolos. Algunas eran vagas, otras, alarmantemente precisas. Una carta dirigida al zar, en 1916, pocos meses antes de su muerte, decía: siento la sombra avanzar. Me buscan, me temen, me desean muerto. Pero si mi esencia cae por manos nobles, no pasará un año sin que tu familia sea arrancada del trono, y tu imperio, tragado por el abismo. Muchos la descartaron como delirio. Otros, comenzaron a creer que Rasputín no escribía, sino que transcribía. Que sus palabras venían de otra parte. Que su voz era prestada, por algo que no caminaba sobre esta tierra. Los últimos meses fueron de delirio y lucidez alternada. Rasputín sufría ataques, visiones nocturnas, hablaba con sombras en los pasillos. Decía ver a Alexei tendido sobre un altar. A la zarina caminando entre cenizas. A soldados colgando de árboles congelados. Se levantaba en medio de la noche y escribía compulsivamente. Una sirvienta testificó haberlo visto en su habitación, de pie frente al espejo, con los ojos en blanco, susurrando: el ángel cae. El cuervo canta. La corona llora lágrimas rojas. Y el espejo, según ella, comenzó a empañarse desde adentro. Una historia contada por su cocinera personal, recuperada años después por investigadores ocultistas, es especialmente inquietante. Vi a Rasputín frente al espejo de su alcoba. Pero su reflejo no se movía igual. Cuando él levantó la mano, el reflejo no lo hizo. Cuando giró el cuerpo, el reflejo se quedó mirando. Y entonces, como si fuera otro ser, sonrió. Esa sonrisa, dijo la mujer, no era humana.
Se decía que su piel estaba endureciéndose, que ya no sentía dolor, que podía permanecer en el hielo sin estremecerse. Un soldado que lo escoltó durante una visita secreta dijo haberlo visto dormir con los ojos abiertos. Y que, durante la noche, escuchó una voz decirle: «No es este, el cuerpo que llora. Es el mundo quien llora por mí». ¿Fantasía? ¿Locura colectiva? ¿Sugestión? O tal vez, la lenta transformación de un hombre en algo distinto. Los enemigos de Rasputín ya no planeaban desacreditarlo. Planeaban matarlo. El príncipe Yusupov, junto a varios nobles y un parlamentario ultranacionalista, comenzó a organizar lo impensable, la desaparición del monje intocable. Pero antes de que el plan se ejecutara, Rasputín fue advertido. En un sueño, según él, vio un palacio bajo la nieve, una copa de vino, una mujer que lloraba, y luego, un disparo. Se despertó bañado en sudor y escribió una última carta a la zarina. «Si muero por manos de hombres vulgares, no teman. Pero si caigo por manos nobles, ningún niño dormirá en palacio. La muerte vendrá 3 veces. Y a la tercera, ya no habrá imperio». El fin estaba cerca. Pero Rasputín no parecía tener miedo. Caminaba por los pasillos del poder como si supiera lo que venía, y como si, de alguna forma inexplicable, ya lo hubiera vivido. Porque hay muertes que no son finales. Y hay hombres que no se marchan, aunque su cuerpo deje de moverse. Dicen que algunos hombres nacen 2 veces, una cuando su cuerpo se asoma al mundo, y otra cuando su leyenda lo trasciende. La noche del 29 de diciembre de 1916, calendario juliano, el alma de Rusia presenció un sacrificio. Un acto desesperado. Un crimen ritual. Y en el centro de esa escena congelada en el tiempo, estaba Grigori Rasputín. La invitación llegó en un papel perfumado, una cena en honor a un amigo. Rasputín aceptó. Tal vez sospechaba, tal vez no. Lo cierto es que esa noche, el palacio del príncipe Félix Yusupov, envuelto en sombras, se convirtió en un teatro del abismo. Lo esperaban en los salones subterráneos, una mesa lujosamente dispuesta, pastelitos, vino dulce y veneno. Cianuro. Suficiente para acabar con varios hombres. Yusupov lo recibió con una sonrisa congelada. Rasputín, con su túnica negra y mirada insondable, descendió las escaleras como si ya supiera lo que iba a ocurrir. La música sonaba suave desde un gramófono. Afuera, la nieve caía en silencio. Comió. Rió. Bebió. Volvió a comer. Pasaron los minutos. Luego 1 hora. Y, nada. Ni vómitos. Ni sudores. Ni convulsiones. Nada. Yusupov comenzaba a temblar. Los otros conspiradores, escondidos tras las cortinas, se miraban pálidos. ¿Cómo era posible? Rasputín, mientras tanto, hablaba de su infancia. De Dios. De fuego. Y en un momento, fijó la mirada en Yusupov y le dijo: «Alguien muy cerca de ti tiene miedo, pero no es de mí. Es de lo que viene después». En pánico, Yusupov pidió permiso para ausentarse un momento. Subió al piso superior, tomó un revólver y regresó con el rostro blanco como la cera. Rasputín se levantó para marcharse. Y en ese momento, un disparo resonó en la sala. La bala impactó en su costado. El cuerpo del monje cayó con un golpe sordo sobre la alfombra. Los conspiradores respiraron aliviados. «No respira», susurró uno. «Por fin», dijo otro. Yusupov se acercó al cuerpo. El rostro de Rasputín estaba inmóvil, sus ojos cerrados. Todo parecía haber terminado. Pero entonces, un ruido. Un crujido. Y luego, un jadeo. Los ojos de Rasputín se abrieron de golpe. Yusupov retrocedió, paralizado. Rasputín se incorporó lentamente, tenía la boca enrojecida, y los ojos encendidos de una furia sobrenatural. Intentó hablar.
No podía. Solo gemía. Comenzó a caminar hacia la puerta. Cayó. Se arrastró. Siguió avanzando. Los otros conspiradores gritaron. Dispararon 2 veces más. Una bala en el pecho. Otra en la espalda. Pero Rasputín no se detenía. Salió al jardín, bajo la nieve. Iba descalzo. Su túnica empapada. Su cabello colgando como lianas negras. Un sirviente dijo haber visto su silueta de pie, en medio del frío, como si el hielo no lo tocara. Al fin, el príncipe ordenó que lo remataran. Uno de los conspiradores se acercó y disparó un tiro en la cabeza. Esta vez, Rasputín cayó, y no volvió a moverse. En la madrugada, su cuerpo fue envuelto en una alfombra y arrojado al río Neva, parcialmente congelado. Pensaban que todo había terminado. Pero el cuerpo fue recuperado días después, y entonces comenzó la verdadera pesadilla. El forense quedó atónito. El cuerpo mostraba múltiples heridas de bala. Signos de haber intentado liberarse del hielo. Manos con los dedos rotos, como si hubiera golpeado la superficie desde abajo. Agua en los pulmones. Lo último era lo más escalofriante. Rasputín no murió por las balas. Murió ahogado. Eso significaba que estuvo vivo cuando lo lanzaron. Después del veneno. Después de los disparos. Después del golpe en la cabeza. Pero hubo algo más. El cuerpo tenía una marca en el pecho, justo sobre el corazón. No era un tatuaje. Era una especie de cicatriz en forma de ojo abierto, rodeado por espinas. Nadie supo explicarlo. Un monje ortodoxo, llamado Illarion, fue llamado para orar junto al cadáver. Tras 10 minutos en la sala, salió pálido y dijo: ese no era el cuerpo de un hombre. Era un recipiente. Después de eso, nunca volvió a hablar públicamente. La zarina pidió un entierro secreto. El ataúd fue sellado. Solo 5 personas asistieron. No se dijo misa. No se tocó música. Al día siguiente, los 5 asistentes enfermaron. Uno murió de neumonía fulminante. Otro se quitó la vida 2 semanas después. Un mes más tarde, la revolución comenzó a incendiar las calles. Y, en menos de un año, toda la familia imperial fue asesinada. Pero Rasputín no murió esa noche. Al menos, no del todo. Testimonios comenzaron a surgir. Una mujer en Vladivostok decía haberlo visto en sueños, sentado sobre una colina. Un oficial juró encontrarlo en un tren, leyendo un libro sin título. Y años después, en 1943, soldados alemanes en Stalingrado encontraron, entre escombros, una pared cubierta de símbolos. En el centro, de color rojo y seco, el rostro de Rasputín. Con los ojos abiertos. El hombre que no quiso morir, el monje que curaba con las manos y encendía la carne con una mirada, había dejado su cuerpo. Pero algo seguía caminando. Tal vez entre nosotros. Tal vez bajo la nieve. Tal vez dentro de cada imperio que cree haber vencido al misterio. Porque Rasputín no murió. Solo cambió de forma. ¿Qué piensas de Rasputín? ¿Era realmente un hechicero, un farsante manipulador o un genio capaz de ver más allá del tiempo? Deja tu comentario. Si te gustó, dale like, suscríbete y suena la campanita para que continúes recibiendo más contenidos como este.